Bien, vamos a ver ahora, jóvenes, buenos días. Vamos a ver la sesión 17, que se trata de trabajo mecánico. Acabamos de ver fricción, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la fricción aquí también. Entonces, ¿qué es el trabajo mecánico? El trabajo mecánico se define como el producto de multiplicar la fuerza aplicada a un cuerpo por la distancia que recorre en el sentido del movimiento. Esta fuerza en el sentido del movimiento. Por lo tanto, el trabajo W. ¿Por qué W? Pues porque viene del inglés work, ¿sí? Porque el inglés es un idioma internacional. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la fuerza aplicada por el coseno de teta, que es esta fuerza horizontal, ¿sí? Y la cambiamos a fuerza por distancia, coseno de teta. Esta va a ser la fórmula, ecuación que vamos a utilizar para calcular el trabajo. Donde W es el trabajo desarrollado en joules o julios, ¿verdad? Que vamos a abreviar con la J mayúscula. Viene del nombre de James Prescott Joule, físico inglés, que nace en 1818 y muere en 1889, murió a los 71 años. Si quieren saber más de él, pues nada más véanlo ahí en su celular, ahí viene una breve biografía. Se los aconsejo, de tal manera de humanizar un poco la materia. ¿Qué quiere decir humanizar? Bueno, pues un ejemplo es saber de las personas, ¿verdad? De las que estamos tratando. Fueron personas, ¿sí? Humanos como nosotros. Bien, y la distancia es la distancia recorrida dada en metros y la fuerza aplicada dada en newtons. Ya sabemos lo que es un newton. Por lo tanto, un joule de trabajo es el trabajo que desarrollado por una fuerza de 1 newton, ¿sí? Durante una distancia que recorre de 1 metro. Esa es la definición de joule, ¿sí? El trabajo que realiza una fuerza de 1 newton al recorrer una distancia de 1 metro. Bien, entonces ya sabemos en qué unidades, cómo calcular el trabajo en primer lugar y en qué unidades se da. Vamos a utilizar esta formulita en el siguiente caso que vamos a tratar, siguiendo con la onda que traemos. Entonces, voy a borrar porque a mí me gusta trabajar aquí. Esto pues ahí se les va a quedar. Ahora ya no van a estudiar en el cuaderno, van a estudiar en el celular o en la computadora y ahí lo van a tener para siempre. Sin necesidad de escribir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar esta ecuación y todo lo que hemos visto anteriormente. Se va a ir acumulando todo lo que hemos visto. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro tribómetro. Este es nuestro tribómetro, ya lo habíamos visto, que es un aparato para estudiar la fricción. Aquí tenemos un cuerpo que tiene un peso de 6 newtons. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Caray, no se está viendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está nuestro tribómetro. Ahora sí se ve. ¿Sí? Bien. Y lo que vamos a hacer es
aplicarle una fuerza para que se mueva a velocidad constante una distancia de 1 metro. Ahí está el metro aproximadamente, ¿sí? Entonces, a ese cuerpo, pues ese trozo de madera, que ya sabemos que pesa 6 newtons, ¿qué fuerza necesito aplicarle paralela a la superficie para que se mueva a velocidad constante? Ahí va. Aproximadamente 1.5 newtons, ¿sí? Lo están viendo con sus propios ojos. Véanlo con sus propios ojos, ¿sí? Lo hacemos de nuevo, ¿sí? Vamos a quitar esto. Para hacerlo más para allá. Que no lo ven. Ahí así. Bueno, movemos toda la mesa. ¿Sí? Ahí así. Y vemos, ¿sí? Vemos qué fuerza necesitamos aplicar. ¿Sí? Ahí lo tenemos. 1.5 newtons. 1.5 newtons. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la superficie. Y aquí tenemos un bloque de madera que pesa 6 newtons. Y para moverlo a velocidad constante, le apliqué una fuerza de 1.5 newtons. Con esto se mueve a velocidad constante. Ahí está. ¿Sí? Y recorre una distancia de 1 metro. Así de sencillo. Y por lo tanto, yo les pregunto, bueno, antes de preguntarles, dice, calcule el trabajo mecánico realizado por cada una de las fuerzas actuantes. O sea, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bueno, ¿qué fuerzas actuantes están actuando sobre el cuerpo? Las indicamos. En primer lugar, si F es igual a 1.5, o sea, esta fuerza es capaz de mover al cuerpo a velocidad constante, pregúntoles, ¿cuánto vale la fuerza de fricción cinética, FK? Pues FK o la fuerza de fricción cinética va a ser igual a F, va a ser igual a 1.5 newtons. Ahí está otra fuerza actuante, ¿sí? Y luego, el peso W igual a 6 newtons. Está actuando hacia abajo en dirección de la Tierra, así. W es igual a 6 newtons. Y luego, ¿qué otra fuerza me falta indicar en el diagrama? Pues la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, hacia arriba.
así, que sabemos que es la fuerza normal que mantiene las superficies en contacto y que en este caso es igual a W igual a 6 newtons. Ya están todas las fuerzas actuantes. Todas estas fuerzas recorren un metro. Entonces, vamos a calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas actuantes. Entonces decimos, el trabajo que realiza la fuerza F va a ser igual a F por distancia por coseno de teta igual a 1.5 newtons por un metro por coseno de ¿cuánto? Si el movimiento es en este sentido, si la fuerza actúa en este sentido y el movimiento es en este sentido, ¿qué ángulo hay? ¿Qué ángulo hay entre el movimiento y la fuerza aplicada? ¿Cuánto? Cero. ¿Sí? Cero. Así. Estaba mal. Un poquito más. Al cabo ya no hay nada abajo. Ahí así. Ahí así. Bien. Bien. Entonces, esto va a ser igual a coseno de 0 grados. ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de 0 grados, chavos? Pues ven en su calculadora. ¿Sí? Le ponemos coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, 1.5 newtons por un metro igual a 1.5 ¿qué unidades? Newtons por metro, que son joules. ¿Sí? Por 1, lo voy a poner por 1 para que no se les olvide de dónde sale el 1 y cuánto es el coseno de 0. Después les digo por qué coseno de 0 es igual a 1, pero eso es otro rollo. Entonces, esto va a ser igual a 1.5 joules. La fuerza que hace el trabajo que realiza esta fuerza al recorrer 1.5 metros es igual a 1.5 joules. Bien, y luego, el trabajo que realiza, ¿qué fuerza sigue? W igual a la fuerza W por la distancia que recorre W por coseno del ángulo que hace W. Y va a ser igual a 6 newtons por un metro por coseno de ¿qué ángulo? ¿Coseno de qué ángulo? Sí. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? A ver. ¿Hacia dónde va W? Va hacia abajo. Así. ¿Qué ángulo hay del sentido del movimiento a dicha fuerza? Pues existe este ángulo. Sí.
De aquí a aquí son 180 más 90. 180 más 90, 270 grados. Son 270 grados. Entonces, coseno de 270 grados. ¿Cuánto vale? Nos vamos a nuestra calculadora. ¿Cuánto vale el coseno de 270 grados? Pues le ponemos en nuestra calculadora coseno de 270 igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. Entonces, esto va a ser igual a 6 newtons por un metro, 6 joules por 0. Esto es igual a 0 joules. Entonces, vemos claramente que las fuerzas perpendiculares al sentido del movimiento no hacen trabajo alguno. Y aquí lo ponemos, ¿sí? Las fuerzas perpendiculares al sentido del movimiento no hacen trabajo, es igual a 0. Y entonces sigue la siguiente fuerza, Fk. Entonces el trabajo que realiza Fk va a ser igual a la fuerza Fk por la distancia, por coseno de teta. ¿Sí? ¿Y cuánto vale Fk? Vale 1.5 newtons por un metro, ¿sí? Por un metro, por el coseno de cuánto, qué ángulo hay entre el sentido del movimiento y Fk. 180 grados, coseno de 180 grados. Esto es igual a 1.5 newtons por metro, 1.5 newtons por metro o 1.5 joules por el coseno de 180. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Pues vamos a nuestra calculadora, ¿sí? Y coseno de 180 va a ser igual a menos 1. Va a ser igual a menos 1 por menos 1. Y esto va a ser igual a menos 1.5 joules. Sí. Y luego, el trabajo realizado por la fuerza normal que va hacia arriba. ¿Sí? Entonces decimos, trabajo realizado por la fuerza normal va a ser igual a la normal por distancia por coseno de teta. ¿Sí? Sustituimos valores y esto es igual a, ¿cuánto vale la normal? Vale 6 newtons, ¿sí? Por un metro, ¿sí? Por coseno de cuánto, qué ángulo hay del sentido del movimiento a la normal. Pues un ángulo de 90 grados y ya más o menos sospechamos cuál va a ser el resultado del trabajo de esta fuerza, que es perpendicular al sentido del movimiento. ¿Cuánto va a ser? Entonces 6 por 1 es igual a 6 newtons por metro, 6 joules, ¿sí? Por coseno de 90 grados. Vemos nuestra calculadora y ponemos coseno de 90, así de simple, igual a 0, cosa que ya sospechábamos.
¿Por qué? Porque es perpendicular al sentido del movimiento. Entonces, 6 joules por 0 me da igual a 0 joules. ¿Sí? Entonces, ahora me preguntan, ¿y cuánto vale entonces? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del trabajo total desarrollado sobre el cuerpo? O sea, nosotros desarrollamos un trabajo sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque le aplicamos al cuerpo una fuerza. Se movió. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿cuánto, chavos? 1.5 más 0 menos 1.5 más 0 nos da 0 joules. El trabajo total es igual a 0 joules. No se desarrolló trabajo alguno sobre el cuerpo, ¿sí? El trabajo útil que vamos a obtener del cuerpo es igual a 0. ¿Por qué? Porque el trabajo que utilicé para moverlo es igual al trabajo, simplemente nada más al trabajo para vencer la fricción. Por lo tanto, no se hace trabajo alguno, ¿sí? No subió de altura, ni bajó, ni se aceleró, sino que la fuerza aplicada, la fuerza neta es igual a 0. Pregunto aquí, ¿cuánto vale la fuerza neta aplicada? Pues la fuerza neta va a ser igual a F menos FK igual a 1.5 newtons menos 1.5 newtons. Esto me va a dar igual a 0. No se acelera, se mueve a velocidad constante. En el momento que yo, cuando lo muevo a velocidad constante, en el momento en que dejo de aplicar la fuerza, se detiene. ¿Por qué? Porque la fuerza que le estoy aplicando nada más vence o es igual a la fuerza de fricción cinética. Bien, ¿se entendió? Perfecto. Ahora, otra cuestión. Se pregunta, calcule el trabajo mecánico necesario para subir al cuerpo a una altura de 1 metro. ¿Sí? Quiero subir este cuerpo a una altura de 1 metro. ¿Sí? Así. Voy a bajarle tantito para que lo vean. Así. Quiero subirlo a una altura de 1 metro a velocidad constante. Así. Ya sabemos que pesa 6 newtons. Ahí lo tenemos, pesa 6 newtons. ¿Sí? Si yo quiero subir el cuerpo
a una altura de 1 metro a velocidad constante, ¿qué fuerza necesito aplicarle al cuerpo? Ahí se está viendo qué fuerza le estoy aplicando. Le estoy aplicando una fuerza de 6 newtons a velocidad constante, en línea recta hacia arriba. Lo están viendo, ¿sí? Lo están viendo, ¿sí? ¿Hacia dónde va el movimiento? Cuando lo subo hacia arriba, ¿hacia dónde va el movimiento? Pues va directamente hacia arriba, ¿sí? La fuerza que le estoy aplicando, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Los dos van hacia arriba. ¿Qué ángulo hace el sentido del movimiento con la fuerza que estoy aplicando? Analicémoslo. Me acomodo la chimistreta esta. ¿Sí? Ahí está. Y entonces decimos, esta cosa sube, es un bloque, esta cosa sube, pesa 6 newtons, sube hacia arriba, acá está el dinamómetro, y el dinamómetro me marca 6 newtons, y acá está agarrado de un punto fijo. Esto ya lo sabemos. Entonces, el movimiento va hacia arriba y la fuerza va hacia arriba. Van en el mismo sentido. ¿Qué ángulo hace el movimiento con el sentido de la fuerza, o la fuerza con el sentido del movimiento? ¿Qué ángulo hacen entre sí? 0 grados. Por lo tanto, teta, ¿sí? Teta, o el ángulo va a ser igual a 0 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Pues el trabajo, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza F por la distancia por el coseno de teta. ¿Sí? ¿Cuánto vale F? Sustituimos. ¿Cuánto vale F? Vale 6 newtons. ¿Qué distancia recorre F? Pues recorre 1 metro para subir. Y luego, ¿cuánto vale el coseno? ¿Coseno de cuánto? Hasta acá se oyó. Coseno de 0 grados. Esto va a ser igual entonces a 6 newtons por 1 metro, va a ser igual a 6 joules por coseno de 0. Se lo voy a mostrar, ¿sí? Coseno de 0 igual a 1, ¿sí? Por 1 igual a 6 joules. El trabajo para subir esta cosa entonces es igual a 6 joules. ¿De acuerdo? Bien, pero ahora queremos saber el trabajo realizado para bajar el cuerpo una distancia de 1 metro
ahora no lo vamos a subir, ahora lo vamos a bajar. ¿Sí? Veamos qué sucede. Ya sabemos que pesa. Ahora lo voy a poner así directo. Ya sabemos que pesa 6 newtons. ¿Sí? Ya sabemos que pesa 6 newtons. No le hallo, no le atino. Y luego, aquí está. Ya sabemos que pesa 6 newtons. Ahí está. Ahora lo quiero subir. Ahora lo quiero bajar una altura de 1 metro. Ahí están los 6 newtons. Y lo bajo a velocidad constante. ¿Qué fuerza le estoy aplicando al cuerpo para bajarlo a velocidad constante? Ahí marca una fuerza de 6 newtons. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va la fuerza que estoy aplicando? Lo estoy deteniendo con el dedo dulce, aquí está, lo estoy deteniendo con el dedo. La fuerza entonces va hacia, y estoy haciendo fuerza, por lo tanto, la fuerza va hacia arriba y el movimiento va hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo que se está desarrollando sobre el cuerpo? Pues vemos, lo analizamos, no somos magos, ¿sí? Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos el cuerpo que pesa 6 newtons. Y acá tenemos el dinamómetro. Observen bien el dinamómetro. Quizás jamás vuelvan a ver uno. Acá está mi dedo. Sí, acá está mi dedo. Así. Y va bajando. El movimiento va hacia abajo. ¿Sí? El movimiento va hacia abajo. ¿Y la fuerza hacia dónde va? La fuerza va hacia, dijimos, va hacia arriba. Así. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza F? ¿Cuál es el trabajo que se realiza sobre el cuerpo? Pues tenemos nuestra ecuación sota para determinar el trabajo. El trabajo que realiza la fuerza F va a ser igual a F por distancia por coseno de θ.